Hola, en este video vamos a tratar sobre los temas de producto cruz e interpretación geométrica. Bien, aquí ya le armé más o menos de lo que son de vectores v y el vector w, que cada uno tiene las componentes x, y y z. Esto quiere decir que estos vectores están en R3. Yo aquí más abajito ya le asigné valores para cada componente de x, y z, tanto como para el vector v y el vector w. Nosotros, si nos damos cuenta aquí, este grafiquito que le hice se utiliza para realizar el producto en cruz. No es otra cosa de que, por ejemplo, y va a ser x y va a ser j y lo que es z va a ser k. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es primero en horizontal ubicar los valores del primer vector. El valor de v en x es 2 y el valor de y es menos 1 y z es 3. Bien, se pone de esa manera. Y ahora, más acá abajito, le vamos a ubicar lo que son los valores del vector w. X es igual a 4, 2 es y 6 es z. Entonces nos queda de esta manera, como ustedes ven, y es x, y son estos valores de aquí, está ubicado así, y de igual manera z están ubicados así. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que hacer esto de lo de aquí? Lo que nosotros, si nos damos cuenta aquí, de esta manera tenemos que organizarnos para ver cómo se calcula. Nosotros lo primero que tenemos que encontrar es el valor de y o de x del producto cruz. Entonces nosotros tapamos x y nos va a quedar esto de lo de aquí. Esto así. Y estos cuatro valores lo ubicamos de la misma manera como lo observamos, lo ubicamos aquí, donde está este cuadradito para y. Entonces va a ser menos 1, 3, 2 y 6. Ahora, lo que nosotros ahora, en cambio tenemos que hacer es esta niñita de aquí se eliminaría y ahora vamos a tapar y que representa j. Esta de aquí. Tapamos esto y nos va a quedar esta sección de aquí, esta y esta, que vamos a hacer lo mismo como hicimos acá. Entonces ubicamos aquí, va a ser 2, 4, 3 y 6. Bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con lo que es en K. Tapamos K. Tapamos K y nos va a quedar esta sección de aquí y esto lo ubicamos acá. Entonces es 2 aquí, aquí es 4, aquí es menos 1 y aquí es 2. Bien. Y entonces nos queda de esta manera. Nosotros lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicarlo en cruz. Desde ahí viene el nombre. Y lo hacemos de esta manera de aquí. Este primer valor lo multiplicamos por el de aquí abajo. Entonces esto nos va a salir que y va a ser igual a menos 1 por 6
es igual a menos 6. Bien, pero también debemos multiplicar en cruz este término con este el de aquí abajo. Pero del término encontrado, este del de aquí va a ser menos por este valor, que 2 por 3 era 6, va a ser así. Eso es lo que nos va a salir en X. Diría sí en X, pero sería en Y. Bien. Ahora vamos a hacer lo que es en K, pero con el signo negativo. No tenemos que olvidarnos de poner eso, ya que el signo es muy importante. Este de aquí siempre va a ser positivo, negativo, positivo. A esto también se le conoce como determinante. Entonces, menos J. J va a ser igual a, multiplicamos en cruz, ¿qué nos va a salir? Bien, entonces 2 por 6 va a ser igual a 12, menos, siempre va a ser menos, el producto de 4 por 3. Entonces, 4 por 3 de igual manera es 12. Bien, ahora, esto entre paréntesis, ahora nos tocaría lo que es en K, que es más K, entre paréntesis, producto en cruz de 2 por 2, que 2 por 2 es igual a 4, menos, si nosotros nos damos cuenta aquí, es 4 por menos 1, que sería a menos 4. Entonces, menos por menos, aquí nos daría más. Entonces, aquí nos quedaría entonces sería 4 aquí. Bien, cerramos paréntesis. Y el resultado de esto sería igual que y nos daría negativo menos 12i. Y el signo va a quedar, como nos damos cuenta que es solo 0, entonces va a ser solo menos 0, j. Porque 12 menos 12 nos da 0. El signo, entonces, esto hay que darse cuenta. Y más K, que es 4 más 4, que es igual a 8. Entonces, esto sería 8K. En eso solo constaría lo que es el producto en cruz. No es nada fuera de lo normal si nosotros nos damos cuenta. Cada uno, para conseguir los valores de Y, tenemos que tapar Y. Para conseguir los valores de Y, tenemos que tapar Y. Para conseguir los valores de K, tenemos que tapar K. Y coger las restantes de lo que es cuando se tapa, coger las restantes. Y también lo que hay que tener muy en cuenta es del signo. Para I va a ser positivo, para J va a ser negativo y para K va a ser positivo. Otra cosa más es de que cuando nosotros estemos haciendo el producto en cruz, buscamos siempre, vamos de aquí para acá primero y esa le restamos de este producto de este valor por este valor. Como nosotros vemos que aquí, como el ejemplo de menos 1 por E6 es menos 6, menos el producto de este valor por este valor, que es 2 por 3 es igual a 6, el menos 6. Cerramos paréntesis, es muy importante, siempre es importante hacerlo entre paréntesis porque por lo general nos podemos equivocar un signo y por un signo a veces no nos sale en sí la respuesta.
Bien, ahora eso es lo que se trata del tema en, lo que es en producto en cruz. Y lo que es interpretación geométrica es un tema muy fácil, que es solo cómo saber o representar, qué sé yo, por llamarlo así, las fórmulas de cómo conocer de lo que estamos hablando. Por ejemplo, interpretación geométrica, ahorita vamos a hablar de lo que es en R2, o sea, que significa de dos componentes. Por ejemplo, un vector se le puede asignar por cualquier letra que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, asignémosle una D. El vector D va a ser igual a las componentes X, Y. Como estamos hablando en R2, entonces solo son dos componentes que interpretándole o representándole vamos a poner el valor 1 con X y el valor 2 con Y. Entonces, esta es la interpretación geométrica de R2. Bien, puede ser aquí X, Y o A, B. Y se le representa de esta manera el vector. El vector es así, de esta manera, con una flechita así. Ese es lo que es el vector. Pero si es que nosotros nos pide la representación o interpretación geométrica del módulo de un vector, entonces sería de esta manera. Como en la primera vez que expliqué en R2, el vector debe ser igual, el vector así D va a ser igual elevado al cuadrado, y eso a cada una de sus componentes de igual manera al cuadrado. Entonces va a ser X elevado al cuadrado más, así se representa el módulo, más Y elevado al cuadrado. Bien, pero aquí no está terminado, porque como nosotros nos fijamos aquí, el módulo del vector está elevado al cuadrado. Y entonces esto pasaría a la otra parte, aquí, a ser raíz cuadrada. Entonces nos quedaría de esta manera. Entonces el módulo del vector D va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. De esa manera nos quedaría el vector. Y una cosa más que es súper importante recordar es que el módulo debe estar entre en líneas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, si solo le dejamos así, nos vamos a confundir con lo que es el vector. Y entonces para diferenciarlo y no confundirnos, debe estar entre líneas, de esta manera. Así. De esa manera debe estar el módulo. Y eso es lo que hablamos del módulo. Ahora vamos a ver si nosotros queremos hacer la interpretación o representación del coseno del ángulo que forma el vector. Y nosotros le interpretamos de esta manera. Esto debe ser igual a la tangente del ángulo. Se le puede asignar ya sea alfa, beta, delta y gamma, o puede ser tita o cualquiera que uno se le asigne. Entonces va a ser esto igual a la tangente, en este caso vamos a llamarle al ángulo alfa, y eso debe ser igual a la componente en Y dividido para el componente X o valor X. Y esto resolviéndolo nos va a quedar que alfa en la calculadora, o aquí debe ser a la tangente. Bien, ahorita vamos a hablar lo que es la interpretación geométrica. Primero vamos a ver lo que es en R2. Supongamos que nosotros nos dan el vector
B es igual a las componentes A y B, o también podríamos ponerlo que el vector B es igual a B sub 1 y la componente en Y B sub 2, que esto también nosotros lo conoceríamos como X y este sería Y. Y nosotros al vector lo vamos a reconocer por esto de aquí. El vector tiene una flechita arriba de la letra que nosotros le asignemos, que por lo general le ponemos V, W, A, B, X, no, a ver, A, B, V, W y U. Puede ser cualquiera de esas letras o las letras que nosotros queramos asignarle, puede ser D, puede ser C, etc. Bien, esto es lo que es el vector, pero a veces el vector está conformado por puntos. Y los puntos se puede representar de igual manera con lo que es con letras, pero nosotros debemos fijarnos cuándo es un punto y cuándo es un vector. Un punto es esto, puede ser A y B. Ese es un punto. Nosotros, ¿cómo la diferenciamos? Porque el vector tiene la flechita y un punto no la tiene. A veces en el enunciado también nos ayuda a diferenciar. Dice, qué sé yo, en el enunciado dice el vector tal que del punto tal. Entonces nos ayuda a diferenciar. Pero nosotros podemos verlo también de esta manera. En eso le diferenciaríamos así. En caso de que nos diga que encuentre el vector entre los puntos, vamos a adicionarle un punto más. Pongámosle que sea, a ver, en este de aquí, vamos a hacerle que este sea A sub 1 y este sería B sub 1 también por lo que es del vector. Y de aquí le vamos a poner A sub 2 y el componente en Y que es B sub 2. Bien. Y nos quedaría de esa manera. Bien, pero ¿cómo nosotros encontramos el vector que forman el punto A y B? Nos quedaría de esta manera. A y B, esto ya sería el vector. Como hay que diferenciarlo, el vector es así con la flechita. Esto de aquí va a ser igual a la componente de X con X, así, y Y con Y. Pero aquí esto se diferencia porque nosotros aquí tenemos que realizar una resta. ¿Cómo nosotros hacemos de esta manera para encontrar el vector? Si nosotros nos fijamos, dice A, B, pero nosotros hacemos B menos B. De esta manera nosotros vamos a operar para encontrar el vector entre ambos puntos. Entonces, ahora sí, como explicaba, tiene que ser X con X y Y con Y. Entonces sería, como nos dice que primero es B, entonces sería A sub 2 menos, por el menos de aquí, la componente en X de A, de A sub 1. Entonces, de esta manera sería así. Cerramos paréntesis, coma, ahora vamos a hacerlo en cambio con la componente en Y. Bien, entonces abrimos paréntesis, sería B, de este de aquí, B sub 2, coma, menos B sub 1. Bien, entonces nos quedaría de esta manera así. Y cuando nosotros tengamos los valores ya reales, o sea, cuando ya estemos trabajando con números, nos vamos a dar cuenta de que a nosotros nos va a dar valores tanto aquí en X y Y. Y nosotros podemos asignarle una letra a este de aquí para no ponerle AB, lo podemos llamar el vector V. O pongámosle otro, pongámosle W.
Entonces, el vector, a ver, bueno, esto de aquí, entonces el vector, como ahorita lo llamamos v, va a ser igual, en este ya no le pongamos que sea x, sino vamos a ponerle lo que es w sub 1, correspondiente al vector, que es en x, y w sub 2, que vendría a ser la componente en y de este nuevo vector que ahorita acabamos de encontrar. Es lo mismo, si nosotros lo hacemos con valores, nos va a salir lo mismo, no va a tener que cambiar. Entonces, ¿cómo diferenciamos un punto con un vector? Pues bien, el vector tiene su flechita de esta manera así y nos queda así. Y un punto, en cambio, solo es así normal, sin flechita en absoluto. Y si nos piden encontrar entre dos puntos un vector, hacemos esta operación de aquí. Bien, eso es solo ahorita estamos hablando si es que nos piden cómo es la interpretación o la representación geométrica de un vector o de un punto. Esto ahorita estamos trabajando lo que es en R2. Bien, también cómo vamos a representar en cambio el módulo. Vamos a hacerle el módulo del vector W que acabamos de encontrar, que es de la siguiente manera. De igual manera debemos diferenciar. ¿Cómo se diferencia? Nosotros ponemos la letra del vector que le asignamos y a este vector debemos ponerlo entre líneas. Porque si nosotros nos damos cuenta que sin esas líneas, nosotros nos vamos a confundir con el propio vector. Entonces nosotros tenemos que hacer eso para no equivocarnos. Y nosotros de esta manera vamos a saber cuándo es un vector, cuándo es un módulo. Bien. Y entonces, nosotros para encontrar el módulo, esto es igual. Primero que nada, el vector va a estar elevado al cuadrado. Pero como nosotros sabemos que si ese cuadrado pasamos al otro lado, va a pasar a ser raíz cuadrada. Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes y sumados entre ellos. Entonces, esto va a ser igual a w sub 1 elevado al cuadrado más w sub 2 de igual manera elevado al cuadrado. De esta manera es como nosotros conseguimos el módulo del vector. El módulo, bueno, en videos anteriores ya había explicado que el módulo es la distancia medida desde el origen, donde se intercercan los ejes, desde ese punto de inicio hacia el punto final donde nosotros encontramos el vector. Y de esa manera, así se define el vector. Bien, entonces, lo que ahorita nosotros acabamos de encontrar es el módulo y se representa de esta manera. Bien, en cambio, si es que nosotros nos piden lo que es la dirección no es otra cosa que el ángulo medido desde el eje de las X hacia el vector. Supongamos que nosotros nos dan un vector, nos dan coordenadas así. Y el vector, este sería el eje de las X, este sería el eje de las Y. Y supongamos que nosotros el vector nos dio por acá. Bien. ¿Y qué nos dice la regla? Nos dice que el vector debe ser medido desde el eje de las X hacia el vector. Entonces, este angulito de aquí, supongamos que lo vamos a llamar alfa. Este angulito de aquí es el sentido y el que va a ir el vector. Bien, y una cosa más. Si nosotros nos damos cuenta, cada cuadrante, este es un cuadrante, este es otro cuadrante, este es otro y este es otro. Entonces, en total tenemos 4 cuadrantes. Si nosotros nos fijamos de esta manera,
cada cuadrante, esto mide 90 grados. De igual manera este otro 90 grados, este otro 90 grados y de igual manera este también 90 grados. En suma total de los 4 cuadrantes nos da 360 grados. Pues bien, si nosotros nos damos cuenta, el vector, supongamos que el vector W se encuentra en esta dirección, entonces nosotros, este vector va a sumar un ángulo más de 90 grados. ¿Por qué? Porque está en dos cuadrantes. Entonces nosotros a veces cuando calculamos el ángulo nos sale negativo. Si es que nos sale negativo, eso quiere decir que ese no es su ángulo. Entonces nosotros a ese tenemos que sumarle, bueno, como nos sale negativo, entonces tenemos que sumarle para que nos salga el vector, el ángulo, dependiendo de cuántos cuadrantes estén. Por ejemplo, en este está en 2 cuadrantes, entonces 90 más 90 es 180. Y esos 180 tenemos que restarle al vector que nosotros, al ángulo que nosotros encontramos para saber el ángulo real que forma o que mide desde el eje de las X hasta el vector. Bien, eso es lo que tenemos que saber del sentido. Pero, ¿cómo se encuentra el ángulo? Bueno, el ángulo se encuentra de la siguiente manera. Nosotros tenemos que sacarle la tangente del ángulo. En este caso nosotros le designamos como alfa. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A la componente en Y, como se explicaba, este es Y y este es X. Entonces, aquí tendría que ser raíz de quebrado, va a ser W sub 2 dividido para la componente en X, que es W sub 1. De esta manera, nosotros, esta es la interpretación de su dirección. Entonces, el ángulo alfa, nosotros resolviendo la calculadora, vamos a saber que esto va a ser a la tangente a la menos 1. A la menos 1. A ver, vamos a poner tangente a la menos 1 de esto de lo de aquí. Y nosotros resolviendo la calculadora nos va a dar el ángulo que mide. Y entonces esto sería representado geométricamente tanto el vector, el módulo y la dirección. Bien, esto es lo que es en R2. Ahora vamos a hacer lo que es en R3. Es casi lo mismo, en lo que único que se diferencia son en los ángulos directores. En este ya no es solo un ángulo, sino va a ser 3 ángulos que nos van a dar cada una de sus componentes X, Y y Z. Bien, nosotros ahorita vamos a llamarle al vector W, va a ser igual a, vamos a ponerle W sub 1, W sub 2, W sub 3. Y como ya sabemos que W1 representa las X, W2 es a las Y y el 3 es a las Z. Entonces de ahí no tenemos, por ejemplo, o sea, podemos ponerle al vector W, X, Y y Z. Pero va a ver que, por ejemplo, como antes les había enseñado, en R2 no, nos van a dar 2 puntos. A veces también nos puede dar 2 vectores. Entonces, dependiendo de cómo nos den, nosotros lo vamos a calcular para encontrarle un vector que forman entre ambos puntos. Entonces, siempre en este caso lo vamos a designar así, pero también podemos trabajarle con X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1. Porque a veces en los propios ejercicios que nos planteen va a haber el punto inicial y nos van a dar X, va a ser X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y si nos dice el punto final, entonces solo va a ser X, Y y Z. Pero ya cuando nos dé con valores, entonces eso ya no va a tener ningún inconveniente. Solo
cuando nos den interprete geométricamente el vector encontrado por los puntos tal, tal y tal. Entonces ahí sí tendríamos que hacer eso. Bien, este de aquí nosotros encontramos, nosotros ahorita tenemos lo que es representado el vector. De igual manera, si es que nos dan 3 puntos o 2 puntos, dependiendo, hacemos lo mismo. X con X, Y con Y y Z con Z, pero siempre si es que, por ejemplo, como les decía, si nos dice que debe ser de A, el vector, los puntos A, B, entonces se va a calcular de la siguiente manera. Tiene que ser B menos A. Así, de esa manera se tiene que calcular para encontrar el vector. Hagamos, por ejemplo, que nos pida que sea BA, así va a ser dirigido el vector, entonces va a ser de este a menos B. Así, de esa manera se tiene que hacer. Bien, esto es lo que es el vector, como les explicaba. Ahora, ¿cómo representamos geométricamente el módulo en R3? Lo mismo que en R2, el módulo de W, del vector W, va a ser igual. Entonces, que nada, no nos olvidemos de esto que es muy importante para diferenciarlo. Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes y sumados entre ellos. Entonces, va a ser la raíz cuadrada de W sub 1 elevado al cuadrado más W sub 2 elevado al cuadrado y más W sub 3 también elevado al cuadrado. Bien, y entonces de esta manera es como nosotros encontraríamos interpretando geométricamente el módulo en lo que es en R3, que es en tercera dimensión. Bien. Y por último, como les explicaba, lo único que se diferencia de R2 son sus ángulos. ¿Por qué? Porque en este no solo vamos a encontrar uno, sino vamos a tener 3 ángulos. Bien, de igual manera, en videos anteriores yo había explicado de que si es que nos dan en R3, nosotros vamos a tener así dibujado, graficado para encontrar la ubicación del vector en el espacio. Bien, si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos tres ejes por las 3 componentes. Este va a ser de la componente en Z, este va a ser de la componente en Y este va a ser de la componente en X. Y también he dicho en los otros videos de que en donde se encuentra la flecha quiere decir que ahí se encuentran los valores positivos y caso contrario estaría el lado opuesto los valores negativos. Y entonces de esta manera sería así, pero supongamos que a nosotros nos da un vector en esta dirección y nosotros vamos a encontrar 3 ángulos. Bien, ¿cómo nosotros calculamos los 3 ángulos? Nosotros vamos a encontrarle de la siguiente manera. Va a ser el coseno, como van a ser 3 ángulos diferentes, entonces los ángulos se van a llamar también de igual manera diferentes porque no van a ser la misma cantidad. Entonces, este primer ángulo lo vamos a llamar alfa. Alfa va a ser igual primero del componente en X. X dividido para el módulo de W. Entonces, esto lo ponemos aquí, veamos y pegamos para que hacerlo más rápido. Entonces, esto de aquí es el primer ángulo. Bien, ¿y cómo se mide este ángulo de aquí? Bien, la regla nos dice que nosotros tenemos que medirlo desde el eje de las X hacia el vector. Así. Este entonces sería el ángulo alfa. Bien, entonces nos quedaría de esta manera así el ángulo alfa.
medido desde el eje de las X hacia el vector. Ahora vamos a hacer de lo que es la componente en Y. Entonces nosotros ponemos aquí coseno, de igual manera debe ser coseno, a este ángulo lo vamos a llamar beta. Beta va a ser igual a la componente en Y dividido para su módulo. Y también este lo tenemos que medir desde el eje de las Y hacia el vector. Entonces, este angulito de aquí vendría a ser beta. Y por último, como les explicaba, tienen que ser 3 vectores. Lo mismo debe ser coseno de el ángulo, este vamos a llamarlo delta, va a ser igual a z dividido para el módulo. Este es de la componente en z. Bien, bueno, como nosotros, este yo le puse el principio que era W sub 1, vamos a ponerle como es, este es W sub 2 y este es W sub 3. Bien, entonces, como explicaba, tiene que ser dividido para su módulo. ¿Y cómo le medimos el ángulo del eje de la Z? Nosotros desde el eje hacia el vector. Así. Entonces, esto de aquí vendría a ser delta. Y entonces así es como nosotros encontramos los ángulos directores en R3. Esto de aquí, lo que ahorita acabamos de ver, es la interpretación geométrica de lo que es en R3. Bien. Y, por ejemplo, si es que a nosotros nos pide la interpretación geométrica de un vector por una escalar, no es otra cosa que solo esto de la de aquí. Una escalar es un valor cualquiera, un número real. Por lo general se trabaja con reales. Entonces, vamos a definirlo el escalar con una variable, pongámosle que es new. New va a ser new por el vector W, en este caso que nosotros tenemos aquí, va a ser igual a new, que multiplica a cada una de sus componentes. Quiere decir que multiplica a W sub 1, W sub 2 y W sub 3. Bien, entonces si es que nos piden la interpretación geométrica de un vector por un escalar, es de esta manera de aquí. Bien, entonces esto sería todo de lo que se trata de interpretación geométrica, tanto en R2 como en R3. Gracias.